Me llamo Alberto, tengo 73 años. Pasé los últimos 50 dentro de una celda. No porque fuera un monstruo, sino porque cometí un error a los 23, un robo. Culpa o no, irrelevante ahora. Lo que importa es que entré siendo un hombre y salí siendo otro. Pero eso no es la historia. La historia es que el día que salí, después de 50 años soñando con esa puerta, lloré queriendo volver. Y durante meses no entendía por qué. Hoy lo sé. Y la cárcel no fueron los 50 años. Fue no saber quién era sin ella. Esta es la lección que nadie te cuenta. Y probablemente es la lección que necesitas. Cuando salí hace 8 meses, creía que era libre. Papeles en la mano, abogado sonriendo, puerta abierta. Pero el primer día afuera, después de 1 hora caminando por una avenida que no reconocía, con lluvia fría golpeando mi cara, lleno de gente con teléfonos que hablaban sola, entré en un pánico que no tenía nombre. Volví al piso tutelado donde vivía, me metí en la ducha y lloré. No porque extrañara la cárcel, lloré porque afuera no sabía quién era yo. Adentro, todo estaba definido. Mi horario, mi valor, mi identidad. Afuera, libertad infinita. Y con esa libertad vino el vacío más profundo que había sentido en 50 años. En ese momento comprendí. La cárcel física fue la menor de mis prisiones. Antes de entrar, era un hombre corriente. Encargado de almacén en Zaragoza, barrio obrero. Mi padre era carpintero, mi madre cosía para vecinas. Trabajé desde los 15. No estudiaba, no cuestionaba, no pensaba en quién era. Simplemente existía dentro de estructuras que otros habían construido. Mi identidad era mi trabajo, mi apellido, mi barrio. Los viernes, fútbol. Los sábados, cerveza con amigos de esquina. Los domingos, comida con mi familia. Una novia, Marta, que era lo único que hacía vida mía. Ella era mi futuro, no yo. Eso es importante. Ella era mi futuro. Y eso fue el error. Cuando entré a los 23, creí que sería temporal. Algunos años, quizá. Saldría, volvería con Marta, volvería al trabajo, volvería a lo mismo. Mi identidad no era yo. Era lo que otros habían construido alrededor de mí. Y cuando eso desapareció, cuando la puerta se cerró, descubrí algo aterrador. No sabía quién era Alberto sin Marta, sin el almacén, sin el barrio, sin los viernes con amigos. Ese fue el primer día dentro, aunque la cárcel física llegara después. Porque la verdadera cárcel es descubrir que tu identidad es tan frágil que desaparece cuando desaparece el contexto. Eso es lo que casi me mata en los primeros años. No el encierro, el vacío. El primer día afuera, después de 50 años, fue como caer de nuevo al precipicio. Salí a las 8:45 de la mañana. Lluvia. Una avenida con edificios más altos que los de mi memoria, con claxones que no existían cuando entré. Gente con máquinas en las manos, hablando sola. Auriculares. Pensé que estaban locos. Desconocía un mundo que había avanzado 50 años sin mí. Entré en una estación de autobús. El tablero de salidas tenía números que cambiaban solos. Gente empujando. Una madre gritando a un niño. Nadie parecía perdido. Todos sabían a dónde ir. Yo estaba parado en el medio, temblando, preguntándome qué hacer. Un hombre me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, pero no era verdad. Estaba fracturándome. Afuera había más estructuras que adentro, solo que ahora yo tenía que elegirlas, y no sabía cómo elegir. El robo ocurrió un miércoles. Fue pequeño. Dinero del almacén, unos miles. No sé por qué lo hice. Iba a devolverlo. Tenía un plan absurdo de devolverlo después. Pero alguien me vio. El jefe llamó a la policía. Fui detenido en mi casa, frente a Marta, frente a mis padres. Fue tan rápido que no entendí lo que pasaba. Un error de segundos se convirtió en 50 años. No porque fuera asesino, sino porque la máquina de justicia aplastaba como aplasta. El punto es esto. En esos 5 años después del arresto, mientras esperaba sentencia, podría haber hecho algo. Podría haber entendido que mi identidad no era mi trabajo, ni mi novia, ni mi barrio.
Podría haber construido quién era Alberto de verdad. Pero no hice nada. Esperé. Esperé a que todo volviera a ser como antes. Dentro de la celda, en los primeros meses, hablaba conmigo mismo. Monólogos completos. Esto es temporal. Saldré. Volveré con Marta. Volveré al trabajo. Seguiré con mi vida. Pero no salía. Los meses se convirtieron en años. Los años en décadas. Y mi monólogo cambiaba cada 10 años. A los 10 años adentro, ya no creía que volvería. A los 20, ni pensaba en volver. A los 30, había una compuerta que no podía abrir. Pasé esa puerta mental hace 20 años. La puerta donde reconocí que afuera no había nada esperándome. Que Marta se había casado. Que mis padres habían muerto. Que el mundo había avanzado sin mí. En ese momento, elegí no enfrentar eso. Elegí quedarse adentro mentalmente. Y eso fue el punto de no retorno. Porque una vez que aceptas que eres un hombre preso, dejas de luchar contra la cárcel. Luchas contra la libertad. La máquina de la cárcel es perfecta. Te da una rutina. Te da un valor. Te da un lugar en la estructura. Eres un número. Pero ese número es tuyo. Sabes exactamente qué esperar mañana y al día siguiente. No hay sorpresas. No hay elecciones que paralizan. No hay pregunta de quién eres. Eres preso. Punto. Algunos hombres enloquecer porque quieren salir. Yo enloquecer porque no quería pensar en salir. Porque salir significaba enfrentar algo más aterrador que los barrotes. Descubrir quién era yo sin ellos. La escala de la prisión es simple. Levantarse a las 6, desayuno, trabajo en la biblioteca, almuerzo, patio, lectura, cena, dormir a las 10. Rutina que nunca cambia. Después de unos años, esa rutina se convierte en tu identidad. No eres Alberto. Eres el hombre que lee en la biblioteca a las 3. Eres el hombre que ejercita en el patio a las 4. Tu valor no viene de dentro, viene de afuera. Y eso, paradójicamente, es liberador. Porque no tienes que decidir. Año 10 adentro. Recuerdo un compañero llamado Javier. Era joven, 25 años, condenado a 15. Cada día preguntaba, ¿cuántos días quedan? Contaba. Se volvía loco contando, obsesionado con el futuro afuera. Un día se colgó. No porque la cárcel fuera insoportable, sino porque no podía vivir en el presente. No podía aceptar dónde estaba. Quería estar en otro lugar, en esa mente. Y fue en ese momento que cambié mi estrategia. Dejé de pensar en salir. Decidí vivir aquí. Construir una vida aquí. Rutina no negociable. Metas pequeñas diarias. Lectura. Ejercicio. Trabajo. Disciplina. Control total de mis variables. Fue como si construyera una vida dentro de la cárcel. Una vida que era completamente mía. No dependía de nadie afuera. No esperaba nada. Simplemente existía. Y fue en ese momento que empecé a ser fuerte. Porque dejé de luchar contra la situación. Acepté la situación y construí dentro de ella. Marta. Mi novia de 19 años. Hermosa. Risa fácil. Besaba como nadie. Los primeros años escribía. Cartas cada semana. Me decía que esperaría. Que sería paciente. Sus amigas le decían que buscara otra vida. Ella se enfadaba. Lo amo, decía. Esperaré. Yo creía en esas cartas. Vivía para esas cartas. Eran mi oxígeno. La única prueba de que afuera existía algo que me esperaba. Año 5, las cartas bajaron. 1 por mes. Año 10, silencio total. No sé cuándo dejó de escribir. Fue gradual. La última carta que recibí fue año 8. No lo supe entonces, pero era la última. Pasé 10 años esperando la próxima. Así viven algunos hombres adentro. Esperando cartas, esperando visitas, esperando a alguien que ya no espera. Fue destructor, pero fue mi culpa. Construí todo mi futuro en una persona. Cuando esa persona desapareció, todo desapareció. Año 25 adentro. Un compañero que salía pasó por la celda. Conocía gente de mi barrio. Me dijo, tu novia se casó hace 5 años. Así, sin ningún preámbulo. Como si fuera sobre el tiempo.
como si no fuera la información que destrozaría todo lo que quedaba de esperanza. Marta. Se casó hace 5 años. 5 años que yo no sabía. 5 años viviendo para alguien que se había casado con otro. Tuvo una hija. Vive en Bilbao. Yo me enteré por accidente, a través de alguien que casi no conocía. No me lo dijo ella. No me escribió para cerrar esa puerta. Simplemente se fue de mi vida y yo seguía en la misma celda esperándola. En ese momento, lloré por primera vez adentro. No de pena, de rabia conmigo mismo. Porque descubrí que los 25 años que pasé esperándola fueron años que no construí nada de mí mismo. Fueron años desperdiciados en la ilusión de un futuro que ya no era. La relación más dolorosa fue la de mi hermano, 3 años más joven. Éramos cercanos. Cuando entré, me visitaba cada 2 semanas. Traía cigarrillos, comida, me contaba del barrio. Era mi vínculo. Año 5, las visitas bajaron, mes a mes. Año 10, dejó de venir. No sé qué pasó. Quizá se cansó. Quizá no podía ver a su hermano mayor en jaula. Quizá tu vida avanza y la del otro se congela, y eso es demasiado. Mis padres murieron cuando llevaba 35 años adentro. Mi madre primero. Cáncer. Año siguiente mi padre. Infarto. 3 años después de su muerte recibí un papel que decía: se notifica la defunción de José Luis López, 1921-1996. Como si fuera una factura. Como si no fuera mi padre. Como si no fuera el hombre que me llevaba al fútbol cuando era niño. Algunos hombres adentro tienen visitas cada semana. Otros, ni una en 50 años. Yo estaba en el medio. Suficientemente solo para dolerme. Suficientemente conectado para saber lo que estaba perdiendo. Año 40 adentro. Los últimos 10 años no tienen mucho que contar. Era anciano. La prisión es diferente cuando envejeces. Nadie te teme. No hay peleas. Simplemente existías. Leía. Me ejercitaba, aunque ya sin fuerza. Trabajaba en la biblioteca organizando libros. Hablaba poco. Miraba las paredes. Cada día era igual al anterior. Y eso era tranquilizador. No había sorpresas. No había esperanza de que algo cambiara. Mi único amigo era el silencio. Y el reloj de la celda. Un reloj mecánico de pared, marca roja, que hacía un sonido específico cada hora. Ese reloj fue mi compañero durante 50 años. Tic-tac. Cada segundo igual. Cada hora igual. Y yo, igual también. El tiempo no pasaba. Simplemente se acumulaba. Y yo acumulaba años como se acumulan cosas en una casa de anciano. Sin propósito. Sin dirección. Solo acumulación. Eso es lo que los últimos 10 años fueron. Acumulación. Espera de una muerte que no venía. Dentro, sin opciones de elegir, tuve que convertirme en alguien. Eso fue mi salvación. Porque cuando no hay libertad para elegir, la libertad viene de convertirse en la mejor versión de lo que tienes. Disciplina. Rutina. Metas pequeñas. Lectura. La biblioteca fue mi universidad. Leí todo. Filosofía, historia, literatura, biología, geografía. No buscaba escapar. Buscaba entender. Entender qué me había traído aquí. Entender qué era un hombre. Entender por qué la vida pasaba así. Esa disciplina, esa búsqueda, fue lo que me mantuvo vivo. No el cuerpo. El cuerpo fue prisionero. Pero la mente aprendió a construir su propio mundo. Y ese mundo era tan real, tan presente, tan mío, que la cárcel se convirtió en un lugar secundario. Fue como vivir en 2 mundos. Uno físico, con barrotes. Otro mental, sin límites. Y ese mundo mental fue mi hogar. Cuando salí, esperé que ese mundo mental me siguiera. Que la disciplina que construía dentro me salvara afuera. El primer mes intenté mantenerla. Levantarme a las 6. Ejercicio. Lectura. Trabajo. Pero afuera no había estructura que la sostuviera. La disciplina adentro era fácil porque no había alternativa. Afuera, con libertad de romper la rutina cada segundo, la disciplina se convirtió en una elección diaria. Y las elecciones son paralizantes. El segundo mes salía de mi rutina. Me lo merezco, pensaba.
una cerveza, dormir hasta tarde, no leer, no ejercitarme. Una semana después, desmoralizado. 2 semanas, bebiendo más. 1 mes, queriendo volver a la cárcel. Porque adentro no tenía que elegir. Afuera, cada elección me destrozaba. Porque cada elección confirmaba algo. Que no sabía quién era yo sin la estructura. Que la disciplina no era mía. Era de la máquina. Y cuando la máquina desapareció, desapareció yo con ella. La paradoja es esta. Pasé 50 años soñando con salir. Creía que el día que saliera sería libre. Pero cuando salí, lloré queriendo volver. Porque descubrí que la libertad no es un lugar. Es una capacidad interna. Adentro, tenía barrotes pero tenía identidad. Afuera, tenía libertad pero no tenía idea de quién era. La mayoría de las personas nunca descubre esto. Porque nunca pierden sus estructuras externas de golpe. Pero todos estamos construyendo la misma cárcel. Solo que las paredes son invisibles. El trabajo, el dinero, el rol, la apariencia. Y la mayor parte de quienes somos vive dentro de esas paredes. Cuando esas paredes caen, nosotros caemos con ellas. Eso es lo que descubrí llorando en esa ducha el primer día afuera, que no era preso de la cárcel, había sido preso de mí mismo, y en libertad seguía siéndolo. La cárcel física fue más honesta, porque dejaba claro qué era. Afuera, la cárcel es invisible, y más peligrosa, porque crees que eres libre. Esto es lo que entendí, y esto es lo que cambió. La libertad no es un lugar, es quién eres cuando nadie está mirando. Adentro no había público, no había aprobación que buscar, no había dinero que ganar, no había imagen que mantener. Solo yo y mis decisiones. Y eso fue lo que me permitió construir algo real. Afuera, todo es público, todo es imagen, todo es aprobación. Y la mayoría de quienes somos es una reacción a eso. El hombre de 60 años que se suicida cuando se jubila no es débil. Es alguien que construyó toda su identidad en el trabajo. La mujer que colapsa cuando sus hijos se van no es frágil. Construyó toda su identidad en ser madre. El empleado que quiebra cuando pierde el empleo no es fracaso. Construyó toda su identidad en su rol. Todos estamos diseñando nuestras propias cárceles. Y cuando esas cárceles desaparecen, desaparecemos nosotros. Esto es lo que la cárcel me enseñó. Y es lo que podría haberte ahorrado 50 años descubriendo. La cárcel no fueron los 50 años. Fue no saber quién era sin ella. Y tú, ahora, en libertad, puedes evitar eso. Porque tienes opciones que yo no tuve. Puedes preguntar ahora, ¿quién soy yo sin mi trabajo? ¿Sin mi dinero? ¿Sin mi rol? ¿Sin mi apariencia? Si no sabes responder, estás preso. No en una celda, pero preso. Y es peor, porque no lo ves. Porque crees que eres libre. Porque la cárcel es tan normal que parece libertad. Yo aprendí esto el camino difícil. A través de 50 años. A través de lágrimas. A través de descubrimientos tardíos sobre personas que se habían ido. Pero tú puedes aprenderlo hoy, mientras todavía tienes tiempo, mientras todavía tienes la capacidad de elegir quién quieres ser antes de que las circunstancias te lo quiten. Lo que quiero que entiendas es que dentro de ti existe un hombre que no es tu trabajo, no es tu dinero, no es tu rol, no es lo que otros piensan. Ese hombre existe. Siempre ha existido, pero la mayoría de personas nunca lo escucha, porque hay demasiado ruido afuera, demasiada estructura, demasiada validación que buscar. Yo lo descubrí porque no había otro lugar a donde ir, porque los barrotes literales me obligaron a construir muros interiores. Pero esos muros, una vez construidos, fueron mi fortaleza. Fueron lo que me permitió caminar en esa avenida llena de claxones sin desmoronarme completamente. Porque adentro, en esos muros, había algo que era mío, algo que nadie podía quitar. Eso es lo que tienes que construir ahora, antes de que pierdas tu empleo, antes de que se vaya tu pareja, antes de que tus hijos se marchen, antes de que tu cuerpo cambie, antes de que las circunstancias te quiten todo. Construye eso ahora.
mientras estés libre de verdad. El reloj que me acompañó 50 años sigue en mi celda. O quizás se lo llevaron otros. No lo sé. Pero compré uno igual cuando salí. Igual marcador. Igual sonido. Esperaba que me diera la estructura que necesitaba. Que me reconfortara como lo hacía adentro. Pero afuera, ese reloj es solo un reloj. No es diferente de cualquier otro. Porque afuera, puedo elegir no escucharlo. Puedo romperlo. Puedo vivir sin él. Y cuando entendí eso, cuando entendí que podía destruir lo que antes me daba seguridad, entonces empecé a ser libre de verdad. No porque estuviera afuera, sino porque había aprendido que la libertad no es un lugar. Es una capacidad. Es saber que tienes el poder de elegir, aunque todas tus elecciones te quemen. Es ser capaz de vivir en el caos sin que el caos te defina. Eso es lo que 50 años me enseñaron. Que el reloj puede sonar, pero yo soy quien escucho. Que puedo romper el reloj, pero yo soy quien sigo aquí. Y ahora tú que estás libre. Tú que tienes opciones que yo nunca tuve. Tú que puedes cambiar mañana si lo deseas. Tú que estás construyendo tu cárcel día a día sin notarlo. Tú que esperas que alguien te libere, cuando la libertad depende únicamente de quién eres. Tú que crees que tu valor viene de afuera, cuando el único valor que importa viene de dentro. Tienes algo que yo no tenía en 50 años, el tiempo. El tiempo de construir una identidad que no se quiebra cuando las circunstancias cambian. Tienes la libertad de preguntarte hoy, ¿quién soy yo? Y esa pregunta, si la respondes con honestidad, puede salvarte. Puede ahorrarte 50 años. Puede hacerte realmente libre, no solo en el papel, sino en la mente. Porque eso es lo único que importa. No donde estés. Es quién eres cuando nadie está mirando. Hoy tienes una opción que yo no tuve. Puedes elegir quién ser antes de que las circunstancias te lo quiten todo. Pregúntate, ¿quién soy yo sin mi trabajo, sin mi dinero, sin mi rol, sin mi apariencia, sin la aprobación de otros? Si la respuesta te asusta, bueno, eso significa que necesitas construir eso. Necesitas pasar tiempo contigo mismo. Descubrir qué quieres de verdad, no lo que otros esperan. Necesitas desarrollar disciplina de verdad, no porque algo te obligue, sino porque tú eliges. Necesitas pequeñas rutinas que sean tuyas, que nadie pueda quitarte, que sobrevivan cuando el mundo colapsa. Eso es lo que salva. No la cárcel, no el dinero, no la aprobación. Es quien eres cuando nada de eso existe, y tienes tiempo para descubrirlo. Yo lo tuve que hacer en 50 años, pero tú puedes hacerlo hoy. La lección es simple. Tu libertad no depende de tus circunstancias. Depende de quién eres. Si construyes toda tu identidad en tu trabajo, cuando pierdas el trabajo, pierdes la identidad. Si construyes toda tu vida en otra persona, cuando se va, te vas tú también. Si esperas que alguien te diga quién eres, nunca lo sabrás. Debes construir tu propio centro, tu propia brújula, tu propia razón para estar aquí. Eso es lo que no me enseñaron en la escuela. Eso es lo que no me enseñó mi padre trabajando como carpintero. Eso es lo que aprendí en una celda gris, leyendo libros, ejercitándome en un patio, manteniendo una rutina que nadie me obligaba a mantener. Porque elegí mantenerla. Porque descubrí que yo valía algo, aunque fuera preso. Y eso es lo que debes descubrir tú, no en 50 años. Hoy, aquí, ahora. Si crees que esto no tiene nada que ver contigo, porque nunca estuviste preso, te equivocas. Porque todos vivimos bajo la ilusión de que somos libres. La mayoría está presa en estructuras invisibles, en roles, en expectativas, en trabajos que no los satisfacen, en relaciones que los definen. Están esperando que alguien los libere, cuando la libertad depende únicamente de ellos. Eso es lo que no ves desde afuera. Que la cárcel es la estructura normal, que la libertad es la excepción, y que la mayoría nunca la alcanza, aunque viva en una democracia, aunque tenga dinero, aunque todo le vaya bien. Porque la libertad no es externa, es interna, y construirla requiere lo que yo construí en 50 años,
disciplina, honestidad, aceptación de la realidad y el coraje de preguntarte quién eres realmente, sin las máscaras. Eso es lo que te quiero decir. No que mi vida fue mala, sino que tu vida puede ser diferente, si empiezas hoy. Ahora voy a preguntarte algo que probablemente evitaste años. Una pregunta que no tiene respuesta cómoda. ¿Quién eres tú realmente sin tu trabajo, sin tu dinero, sin tu rol, sin la aprobación de otros? Si no puedes responder, eso es tu problema. No una pregunta, un problema, porque significa que tu libertad no es tuya. Y cuando llegue el día en que pierdas una de esas cosas, te perderás tú también. Eso pasó conmigo. Perdí mi trabajo el día que entré, perdí mi barrio, perdí mi novia, perdí mis amigos, perdí a mis padres. Y cuando todo eso desapareció, descubrí que no tenía nada que fuera realmente mío, excepto un hombre en una celda que tenía que aprender a hacer algo. Y eso, aunque tardó 50 años, fue mi salvación. Porque ese hombre no dependía de nada externo. Ese hombre era libre. Por primera vez en mi vida, era libre, aunque estuviera preso. Si algo de esto te golpeó, si reconociste algo de ti en lo que pasó conmigo, quiero que hagas algo hoy. Quiero que comparta esto con alguien que necesita entender que la libertad no es un lugar. Es quien eres cuando nada más importa. Dale like si esto te hizo pensar. Suscríbete al canal. Cada semana traigo una lección del abismo. Son historias de hombres que descubrieron cosas que la sociedad nunca te enseña. En la descripción hay un cuaderno digital gratis. Se llama ¿Quién soy sin esto? Responde cada pregunta. No para mí, para ti, porque tu libertad depende de eso. Y tengo un libro que publiqué hace años. La vida sin barras. Descárgalo. No es por dinero. Es porque necesito que entiendas que esto que te cuento, esta lección que pasó 50 años aprendiendo, es real, es útil y puede salvarte el tiempo que no te ahorré. La cárcel no fueron los 50 años, amigo. Fue no saber quién era sin ella. Y eso es lo que hoy, en libertad, tú tienes la oportunidad de descubrir. Mi nombre es Alberto. Pasé 50 años aprendiendo lo que podría haberte ahorrarte. Y la mejor prueba de que es verdad es que lloré el día que salí. No porque fuera débil, porque era honesto, porque descubrí que la libertad, sin saber quién eres, es el pánico más profundo que existe. Y si mi dolor tiene algún propósito, es ahorrarte el tuyo. Así que escúchame, empieza hoy. Construye tu libertad interna. No esperes 50 años. No esperes a que todo se quiebre. Pregúntate ahora quién eres. Y sé honesto con la respuesta, porque tu vida depende de ello.